La lluvia golpeaba en un goteo constante contra el techo de hojalata mientras Baielit limpiaba por centésima vez el mostrador de Formica esa tarde. A sus 19 años, había aprendido hacía mucho a tragarse el orgullo con cada burla, con cada comentario sobre que hacía una chica de color soñando con ir a la universidad. Le dolía la espalda, le pagaban apenas unas monedas y su corazón cargaba con los libros escolares de su hermana y las facturas del hospital de la abuela Rose. Entonces la puerta se abrió de golpe y entró un hombre con un traje blanco que brillaba incluso bajo el cielo gris, su cabello ondeado a la perfección y sus botas resonando sobre las tablas desgastadas del piso. La sala se quedó en silencio, hasta la rocola se apagó de golpe. El hombre se detuvo, recorriendo con la mirada los rostros cansados con unos ojos firmes e imperturbables. «Hola», dijo, con una voz suave como bourbon. «Quiero un café y tu mejor pay». La mano de Baielit se quedó congelada a mitad de la limpieza. Esa voz, como terciopelo deslizándose sobre acero, le provocó un escalofrío. Lo miró a los ojos y, por primera vez en años, sintió que el peso en su pecho se aligeraba. En ese instante, todo lo que creía saber sobre la lucha, el valor y lo que significaba ser invisible estaba a punto de cambiar. Porque cuando Elvis Presley pidió su pay, no era solo un cantante famoso que pasaba por ahí. Era la respuesta inesperada a una oración que jamás se había atrevido a pronunciar en voz alta. El letrero de neón sobre el café de techo de hojalata zumbaba en la humedad de la tarde, arrojando un brillo amarillento sobre las mesas desconchadas de Formica y el piso lleno de marcas. Afuera, el cielo amenazaba tormenta, nubes negras avanzaban desde el oeste. Adentro, el aire estaba cargado con el olor de la salsa, café rancio y el leve aroma a cloro de la limpieza del día. Detrás del mostrador, Baielit, de 19 años, se movía con eficiencia practicada. Bandejas de galletas con salsa, platos de bagre frito, hamburguesas apiladas con lechuga crujiente y rodajas finas de jitomate. Su uniforme, un vestido azul verdoso descolorido con cuello blanco, ceñía su figura delgada. El dobladillo estaba gastado, la tela se afinaba en las costuras, pero siempre lo mantenía impecable. Había aprendido desde temprano a esconder el dolor tras la cortesía. El dueño de la cafetería, el señor Johnson, le pagaba $2 la hora más propinas, apenas lo suficiente para enviar dinero a casa para las medicinas de su abuela y mantener a su hermanita con uniformes escolares. La madre de Baielit había muerto cuando ella tenía 12, y su padre desapareció poco después, persiguiendo fantasmas en botellas de bourbon. No le quedaba más que seguir adelante, turno tras turno. Esa tarde, un silencio recorrió el café cuando la puerta volvió a abrirse. Una figura alta, vestida con un sencillo mono blanco en lugar de sus famosas lentejuelas, entró. Incluso sin luces ni cámaras, era imposible confundir esos ojos verdes. Era Elvis Presley. Los clientes se detuvieron a mitad de bocado, los tenedores suspendidos en el aire, mientras él se dirigía a una mesa en la esquina, donde su chofer tomó asiento junto a él. El corazón de Baielit latía desbocado. Claro que lo sabía. Todos en América tenían al menos un disco de Presley en su coche. Pero verlo ahí, en ese pequeño café perdido, era como ver la luna hundirse en el pantano. Su pulso golpeaba tan fuerte que temió que los clientes pudieran escucharlo. «Té helado con caramelo, señorita V», dijo Baielit automáticamente mientras deslizaba el vaso hacia él. Él asintió, sus rizos dorados rozando el cuello, y le regaló una sonrisa amable, de esas que alcanzan los ojos. En ese gesto leve, ella pudo ver el cansancio, un eco de la duda de la que hablaban los periódicos. Aún así, su sola presencia llenaba la sala de emoción, como si llevara en el bolsillo cada ovación de cada arena del país. Sus ojos se posaron en el borde deshilachado de su placa con el nombre. «Baielit», preguntó suavemente. «¿Cómo se llama este lugar?» «Louise's Café», respondió ella, con una voz más firme de lo que sentía. «Aquí lo mantenemos simple». «Lo noto», dijo él, alzando el vaso a los labios. El hielo tintineó. Un alboroto en el mostrador la hizo voltear. Margaret, su mejor amiga y compañera mesera, la empujaba con el codo. «Anda, pídele un autógrafo», le susurró con los labios, ojos muy abiertos. «Es tu oportunidad». Las mejillas de Baielit ardieron. No se atrevía a mirarlo directo. Un autógrafo podía valer más que toda su colegiatura anual, si se animaba a pedirlo. La idea encendió una chispa de esperanza. Quizás ese era su milagro. Reuniendo valor, se acercó. «Disculpe», dijo,
aclarando la garganta. La sala se quedó inmóvil. Incluso el ventilador del techo pareció detenerse. Él la miró directamente. Sí, señorita. La garganta se le cerró. Si no es mucha molestia, me preguntaba si podría darme un autógrafo. Forzó una sonrisa, aunque sus manos temblaban tanto que dejó caer su libreta de pedidos. El silencio cortés se alargó demasiado. Entonces, desde una mesa de clientes habituales, una voz gruñó. Todos quieren sacarle algo. Ya basta. Las risas brotaron, crueles y burlonas. Los comensales se recostaron en sus asientos, brazos cruzados, disfrutando de la vergüenza de Bayelit. Las lágrimas comenzaron a arder en los bordes de sus ojos. Pero parpadeó y apartó las lágrimas. Ya había enfrentado cosas peores, niños gritándole insultos en la escuela por el color de su piel, maestros negándole préstamos, caseros rechazando sus cheques de renta. Aún así, esto dolía más, porque se había atrevido a buscar un destello de bondad y se lo habían pisoteado. La expresión de Elvis se endureció. Miró a la mesa burlona y luego encontró los ojos de Bayelit, suaves, comprensivos, protectores. Metió la mano en su bolsillo. Margaret soltó un jadeo. Medio café se inclinó hacia adelante, pero en lugar de sacar una pluma y una tarjeta, Elvis tomó una servilleta del portavasos plateado en la mesa. El corazón de Bayelit dio un vuelco. Quizás solo sería una firma, un simple destello de glamour pasajero. Pero como si adivinara sus dudas, él sacó una pluma de su chaqueta y escribió, con una letra firme y decidida. Cuando le tendió la servilleta, Bayelit contuvo la respiración. La guardó en el bolsillo de su uniforme y retrocedió un paso. Elvis hizo una seña a Margaret. ¿Podrías traerle el resto de mi té helado, invitación de la casa? Pidió en voz baja. Margaret casi tropezó de la prisa por obedecer. El té helado llegó en un vaso el doble de grande y con rodajas extras de limón. Bayelit parpadeó, conteniendo las lágrimas, mientras sorbía. Fresco consuelo tras la humillación. Al cabo de un momento, Elvis se levantó de su asiento. Al pasar junto a Bayelit, rozó con la yema de los dedos su antebrazo. Mantén tu fe, susurró con voz baja. No te rindas. Y se fue, saliendo a la calle empapada por la lluvia, donde los faros de los autos cortaban la tormenta. El rugido de su Cadillac se desvaneció entre el golpeteo de las gotas. Bayelit quedó de pie en el silencio del café, la servilleta presionada contra su corazón. A su alrededor, la gente volvió a sus comidas, pero la atmósfera había cambiado. Habían presenciado algo frágil y valiente en una simple petición, y habían sido silenciados por la bondad. Nadie mencionó la propina de $5. Nadie habló del autógrafo. Lo que permaneció fue un instante callado de gracia, un hombre más allá de la fama que vio a una chica luchando y decidió creer en ella. Y cuando Bayelit guardó más hondo la servilleta en su bolsillo, sintió encenderse una chispa de esperanza. Esperanza de que aquel gesto de un desconocido fuera el primer paso para sanar sus propios sueños golpeados. La mañana después de la tormenta, Bayelit estaba despierta mucho antes del amanecer. El murmullo del viejo refrigerador en su pequeño departamento había reemplazado el silencio del café de Louise. Su uniforme, doblado con cuidado, colgaba sobre la silla, y junto a él, prensada entre dos libros de cocina, estaba la servilleta arrugada que Elvis Presley le había entregado la noche anterior. Con dedos temblorosos, la tomó y alisó sus bordes sobre el regazo. A la tenue luz, las arrugas revelaron no solo su firma, sino algo mucho más asombroso, un cheque girado a nombre de Bayelit Johnson, proveniente del fideicomiso familiar Presley, por $10,000. Y, debajo, una sola línea en letras firmes. Creo en ti. No te rindas. EP. Se le cortó la respiración. $10,000, suficientes para las medicinas de su abuela, los útiles escolares de su hermana y, quizá, hasta para cubrir las cuotas atrasadas de su propia escuela. Parpadeó, preguntándose si el cansancio le había jugado una ilusión. Afuera, la ciudad despertaba con el estruendo de los camiones de basura y los gritos de niños esperando el autobús escolar. Bayelit guardó la servilleta en el bolsillo de su blusa, besó el borde astillado de la taza de porcelana de la abuela May, aún humeante con el café del día anterior, y salió apresurada a la fresca neblina de la mañana. En el café, la señora Louise misma notó la servilleta doblada mientras Bayelit rellenaba el azucarero. Entrecerró los ojos. Ese papel. Dámelo.
Bahía Elite se quedó inmóvil. Entrégalo ahora mismo, ladró Louise. Él ya te dejó $5 de propina, ¿no? Y ahora resulta que alguien vino con ese papel que parece un cheque. Eso me lo das a mí. En el brillo duro de los ojos de Louise, Bahía Elite supo que no había lugar para discutir. Cuando se negó, su jefa avanzó, el delantal arrastrándose detrás. Lo vas a entregar, muchacha. Bahía Elite tuyó. La luz de la mañana la encontró corriendo hacia el primer banco federal de la ciudad, el corazón latiendo desbocado. Llevaba la servilleta como un secreto entre las palmas, respiración corta, los ojos atentos a cada sedán que pasaba. Dentro del vestíbulo estéril del banco, se acercó al mostrador. El cajero, un joven de cabello engominado y ligera barba, levantó la mirada. ¿En qué puedo ayudarla? Ella deslizó la servilleta bajo el vidrio. Necesito cobrar esto. El ceño del cajero se frunció al leer la escritura. ¿Este cheque? ¿Dónde lo consiguió? Mi empleador, mintió al instante. Alguien me lo dejó. El hombre tecleó números en su terminal y negó con la cabeza. Señorita, tenemos que verificar esto. Parece un giro de la cuenta Presley. No puedo simplemente cobrarlo. El pánico le oprimió el pecho. Por favor, susurró con la voz quebrada. Mi abuela, mi hermana. El cajero suspiró y tomó el teléfono. Bahía Elite lo miró tensarse mientras explicaba algo por el auricular. Los minutos se alargaron como horas. Finalmente, colgó y la miró con ojos amplios y apenados. Es válido, dijo suavemente. Lo confirmaron. Perdón por la demora. Las rodillas de Bahía Elite casi cedieron. El hombre sacó 10 billetes nuevos de $1000 junto con denominaciones menores, contándolos 2 veces antes de meterlos en un sobre. El silencio de la ventanilla, tan familiar en su vida, nunca le había parecido tan limpio, tan bienvenido. Mientras apretaba el sobre contra el pecho, una voz detrás de ella dijo: ¿Bahía Elite Johnson? Se giró y vio a una mujer con traje sastre y portapapeles en mano. Soy Marjorie Chase, del Memphis Chronicle. El señor Presley dejó autorización para que transmitiera cualquier mensaje. ¿Puedo hablar con usted sobre cómo piensa, usar este regalo? Bahía Elite vaciló. Alcanzó a ver, a través del vidrio esmerilado del banco, el letrero de neón del café frente a la calle. Louise se veía ahora increíblemente pequeño. Y sin embargo, allí estaba la prueba de que a veces los milagros llegaban en servilletas, en cheques de banco y en la bondad de desconocidos que aún creían. Tragó saliva y asintió. Sí, dijo, con voz más firme de lo que sentía. Sí, lo haré. Marjorie le entregó una tarjeta. Si alguna vez necesita algo, solo llame. La tarjeta decía: Fundación Presley Enlace Memphis. Bahía Elite la guardó en su bolsillo, junto a la servilleta. Afuera, los primeros rayos de sol atravesaban las nubes. Salió a la mañana con todas las posibilidades corriendo dentro de ella. El mundo se sentía de repente más grande, más brillante y al fin, suyo para creer en él. 2 días después, el autobús de Bahía Elite entraba a la estación Unión en una mañana húmeda. El sol de Mississippi ya hacía sudar a través de su delgada blusa. En su mano, apretaba el sobre del banco arrugado y la carta doblada de Elvis, ambos guardados muy cerca de su corazón. El piso de mármol del gran vestíbulo brillaba bajo los vitrales. Pero Bahía Elite apenas lo notó. Se abrió paso entre maleteros y pasajeros retrasados hasta encontrar su transporte, una Chevrolet Suburban maltrecha con el nombre Fundación Presley pintado en la puerta. El chofer, un hombre de voz suave y camisa impecable, se presentó como Frank. No hizo preguntas cuando Bahía Elite subió al asiento trasero, simplemente le ofreció un poco de agua. Afuera, la ciudad pasaba veloz. Fachadas de ladrillo pintadas en tonos pasteles desteñidos por el sol. Hombres con camisas de trabajo apresurados frente a pequeños comedores de barrio. Un cartel en la iglesia anunciaba: Reavivamiento del Evangelio Dominical. Tras 20 minutos de camino, giraron por un angosto callejón flanqueado de mirtos y casas modestas. Frank estacionó frente a una casita amarilla con una placa de bronce que rezaba: Fundación Presley, Educación y Esperanza. Bahía Elite dudó en el umbral, con el corazón martillando mientras se apartaba el cabello de la frente. Adentro, el aire olía a lavanda y a pino viejo. La luz del sol se filtraba a través de cortinas de encaje en la sala principal,
cuyas paredes estaban cubiertas de fotografías, estudiantes graduados con diplomas en la mano, adolescentes sonrientes con batas blancas de laboratorio, familias felices frente a casas sencillas. En la esquina había un escritorio de madera apilado con carpetas y libros de texto. Detrás se encontraba una mujer cuya presencia parecía hecha de pura bondad, delgada, de cabellos plateados, con ojos amables y una sonrisa cálida. Violet Johnson, dijo la mujer con voz luminosa. Soy Jenny Carter. Se levantó, extendiéndole ambas manos. El señor Presley nos dijo que vendrías hoy. Bienvenida. A Violet se le apretó la garganta. Gracias por recibirme. Jenny la condujo hasta un sillón gastado. Hemos preparado todo, dijo, entregándole a Violet una gruesa carpeta azul con el sello, paquete de beca Fundación Presley. Dentro, cuidadosamente ordenados, había documentos que detallaban matrícula completa en el Colegio Médico de Memphis, ayuda para vivienda y un estipendio para los tratamientos de la abuela May. Violet hojeó las páginas con manos temblorosas. Cada firma, Elvis Presley, el abogado del coronel Parker, la junta de la fundación, se sentía como una promesa que borraba 10 años de carencias. Levantó la vista hacia Jenny. No sé qué decir. Di lo que tengas en el corazón, respondió Jenny. Elvis creyó en ti antes de conocerte. Ahora es momento de que creas en ti misma. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Violet. Las secó con un pañuelo que Jenny le ofreció. En ese instante, voces airadas irrumpieron desde el pasillo. Jenny frunció el ceño y abrió la puerta. Un hombre alto, vestido con un traje oscuro, entró seguido de un fotógrafo con libreta en mano. Señora Carter, tronó el hombre. Soy el senador Vitrox. Acabo de enterarme de que piensan otorgar esta beca a una chica de color. Eso es políticamente imprudente. Exijo que lo cancelen y emitan una disculpa pública, o me encargaré de que sus fondos se sequen. El fotógrafo disparó su cámara. El senador quiere un comentario, dijo. Jenny se mantuvo firme. Nuestra misión es la educación, no la política. Y los deseos del señor Presley se respetan. Se volvió hacia Violet. Con permiso. Sola, Violet sintió que el estómago se le retorcía. Por la ventana pasó una camioneta roja. Unos niños pegaban la cara al vidrio, curiosos ante el escándalo. Ella abrazó la carpeta contra el pecho. Su oportunidad de convertirse en enfermera, de cuidar a personas como la abuela May, como ella misma, pendía de un hilo. Esa tarde, en su modesta habitación de motel, Violet tomó papel y pluma. Escribió como si vertiera cada herida que alguna vez cargó, las burlas en la escuela, las miradas en el supermercado, la crueldad de un mundo donde una chica negra se atrevía a soñar. Dirigió su carta a la Gaceta de Memphis. Soy Violet Johnson. Trabajo para ganarme mis comidas, cuido de mi hermana y de mi abuela, y sueño con ser enfermera. Hoy, un senador me dijo que mi valor depende del color de mi piel, no de mi corazón. Pero un hombre creyó en mí. Me honra ser su estudiante. Al amanecer deslizó la carta bajo la puerta de la redacción. Luego regresó al café de Louise a esperar, con el corazón latiendo como un tren desbocado. A media mañana, el teléfono no dejaba de sonar. Primero Jenny, exultante, anunciándole que la Gaceta publicaría la carta completa. Después, la emisora local, ansiosa por transmitir sus palabras en vivo. Luego, el asistente del decano del colegio médico, ofreciéndole adelantar su inscripción para impedir que el senador intentara revocar su lugar. La noticia se esparció como fuego. Los reporteros se agolpaban para entrevistar a la chica de la beca de Elvis. Y por primera vez en su vida, Violet no retrocedió. Habló con claridad, con gracia, y con la silenciosa dignidad que siempre la había sostenido en medio de la adversidad. Esa noche, Jenny llevó a Violet al porche de la casa amarilla. Entre el aire húmedo, las luces de neón de Memphis parpadeaban. Lo lograste, niña, murmuró Jenny, rodeándola con un brazo. Violet se llevó la mano al corazón. No, susurró. Lo logramos. Y mientras la ciudad bullía más allá de la cerca blanca, Violet se aferró a la certeza de que alguien había creído en ella, no por lástima, sino porque era digna de cada sueño que se atreviera a soñar. Aquella tarde, el aire en el pequeño estudio de radio se sentía casi eléctrico mientras Violet se sentaba bajo las intensas luces. Cables serpenteaban por el suelo.
Micrófonos se alzaban frente a ella. Los ingenieros observaban desde detrás del cristal cuando el conductor la presentó. Y ahora, la joven que se atrevió a defender sus sueños. Un silencio reverente cayó sobre el equipo y sobre los pocos oyentes que llamaban por teléfono. El pulso de Bayelit retumbaba. Pero ella enderezó los hombros, alisó su falda y ofreció una pequeña y genuina sonrisa. Tras una breve introducción, el conductor se inclinó hacia adelante y dijo: «Señorita Johnson, su carta abierta en la Gaceta provocó un verdadero torbellino, entrevistas, editoriales e incluso la reacción del senador. Sin embargo, usted se mantuvo firme. Díganos, ¿qué le dio el valor para alzar la voz?» Bayelit respiró hondo, su mente regresando al momento en que encontró la nota de Elvis Presley en esa servilleta arrugada. Recordó su amabilidad, $10,000 cuando ella apenas le había dado 5. Un testimonio no de lástima, sino de fe. «No fue solo por mí», dijo suavemente, con voz clara. «Fue saber que alguien allá afuera creía en mí sin reservas. Él me mostró que el valor no se define por mi pasado ni por la opinión de otros, sino por lo que decido hacer con los dones que se me han dado». Un aplauso recorrió el estudio. El conductor asintió, con los ojos brillantes. «Y ahora ha aceptado su lugar en el Colegio Médico de Memphis. Comenzará las clases el próximo mes». Ella asintió. «Sí. Gracias a la Fundación Presley y a los innumerables desconocidos cuyas voces se unieron a la mía». Cuando terminó el segmento y el conductor le entregó un ramo de claveles rosas, Bayelit sintió, quizá por primera vez, que realmente la veían. Salió del estudio bañada por la luz de las lámparas y se encontró con Jenny Carter en la acera. Jenny la abrazó. «No solo hablaste», susurró, «cambiaste corazones». La primavera floreció sobre Memphis, y con ella llegó el día en que Bayelit se puso por primera vez su impecable uniforme blanco de enfermera. En la bulliciosa sala del Hospital Bautista Memorial, administraba medicinas a pacientes postoperatorios, registraba signos vitales y ofrecía palabras de consuelo a padres asustados. Cada noche escribía en su diario: «Hoy ayudé a alguien a respirar mejor. Hoy hice que el dolor de alguien se sintiera menos solitario». La primera página del diario aún llevaba la letra de Elvis: «Creo en ti». Meses después, la abuela May, delgada pero recuperada gracias a los nuevos tratamientos, se sentaba en silla de ruedas junto a Bayelit en el jardín comunitario del hospital. El sol de la tarde iluminaba las hojas mientras observaban a los niños jugar cerca. «Me has dado una segunda vida», dijo la abuela May, apretando la mano de Bayelit. «Me enorgullece ser tu abuela». Los ojos de Bayelit se llenaron de lágrimas. Tocó el colgante de corazón plateado que llevaba al cuello, el mismo que Elvis había regalado a la niña huérfana en Memphis años atrás. Se posaba sobre su uniforme, un silencioso emblema de una promesa cumplida. La historia de Bayelit llegó nuevamente a la primera página de la Gaceta de Memphis cuando, al final del año académico, el colegio publicó un editorial. En la señorita Johnson encontramos no solo a una estudiante, sino un testimonio del poder de la compasión. Una vez, un hombre conocido por su música decidió invertir en la esperanza de una desconocida. Hoy, esa esperanza recorre nuestros pasillos ofreciendo sanación. Que todos aprendamos de su legado. La fe transforma vidas. El día de su graduación, Bayelit cruzó el umbral de la capilla del hospital con su toga y birrete recién planchados. Filas de colegas y mentores se pusieron de pie para aplaudirla. En la primera fila, una figura distinguida con gafas de sol, el enviado personal del coronel Parker, allí en representación del patrimonio de Elvis Presley. Cuando pronunciaron su nombre, Bayelit se detuvo frente al altar, levantando la mirada como para verlo una última vez. Susurró un agradecimiento silencioso al hombre que creyó en ella antes que nadie. Más tarde esa noche, en una modesta celebración en la acogedora sala de Jenny Carter, amigos y familiares se reunieron. Mientras brindaban por Bayelit, con el tintineo de copas y risas resonando, ella se acercó al repisa de la chimenea, donde reposaban su diario y el colgante, uno junto al otro. Abrió el diario en la primera página y leyó la tinta desvanecida: «Creo en ti. No te rindas». Pasó la yema del dedo por las letras, sintiendo una oleada de gratitud. Detrás, apareció Jenny. «¿Alguna vez piensas en qué lo motivó a hacerlo?», preguntó. Bayelit tocó el colgante. Él dijo una vez: «Todos somos hijos o hijas de alguien. A veces la gente solo necesita que alguien crea en ellos. Me dio más que dinero.
Me dio fe en mí misma. La habitación se silenció cuando la hija pequeña de Jenny se acercó, con los ojos llenos de curiosidad. Bayelit se arrodilló, ofreciendo el colgante. Aquí, dijo, colocándolo en la pequeña palma de la niña, un recordatorio de que importas. En ese círculo de amor, 3 generaciones compartiendo una sola chispa de esperanza, Bayelit comprendió que el legado de Elvis se había convertido en algo mucho más grande que la música o la fama. Era una cadena de fe, uniendo a desconocidos a través del tiempo y el espacio, cada eslabón forjado por un acto de bondad. Afuera, el cielo nocturno sobre Memphis se extendía vasto y estrellado. En el silencio, Bayelit creyó casi escuchar un eco lejano de donde nadie está solo, flotando desde alguna capilla invisible. Y en su corazón supo que nunca más volvería a estar sola.